discriminación por género. Entonces, rápidamente, fuentes, normas de uno, fuentes. 2, obligación de respeto y garantía y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Luego, atribución de responsabilidad y cerramos con las normas de interpretación. Y ya luego entramos a analizar esta parte. El control de convencionalidad, el derecho a la igualdad y la discriminación, género, que ha dicho la Corte al respecto, en qué casos. Y vamos. Esto es rápido. Recordar nada más, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya define cuáles son las fuentes en el derecho internacional de los derechos humanos, público y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Quiénes son fuentes? La costumbre, los tratados, los principios generales del derecho. Voy a bajar esto. Así es. Aquí. Son, no se ve, ¿no? Entonces, la costumbre, los tratados y los principios generales del derecho, como yo les dije, los actos unilaterales de los estados. Perdón, no puedo con esto. No me quieren. Sí. Así. Lo siento, no lo hago a propósito. No quiere. No veo lo leo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional que ustedes pueden utilizar de manera interpretativa? La costumbre, los tratados, los principios, las fuentes en los actos unilaterales de los estados, entre otros, son fuentes del derecho internacional que regula el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entonces, cuando ustedes hagan referencia a las observaciones de Naciones Unidas, a los informes de la Comisión, todas aquellas fuentes del derecho internacional en derechos humanos que no son vinculantes directamente como la Convención Americana y la jurisprudencia, pueden hacer referencia a que, según el Estatuto, estas son las fuentes del derecho internacional. Está bien hacer referencia a las resoluciones de la CEDAW, que brinda un amplio contenido y protección del derecho a igualdad y la discriminación de las mujeres, la no violencia contra la mujer, la prohibición de feminicidio, entre otros. Las resoluciones que establecen de la Asamblea General de Naciones Unidas que la no discriminación es una norma ius cogens. Todo esto entonces tiene un carácter de interpretación con base al artículo 38. Sí tienen un sustento ustedes para poder utilizar otras fuentes del derecho internacional para dar contenido al momento de aplicar el derecho internacional en el derecho interno, y es con base a las fuentes del derecho internacional, que es el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Convenciones de carácter general y particular: la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador. Voy a pasar esto muy rápido. Aplica la costumbre internacional, que es una práctica comúnmente aceptada como derecho. Ahora, aquí, a nivel de costumbre internacional, quiero detenerme. Hay dos instrumentos. Uno siempre discute y dice, bueno, es un instrumento declarativo, es un soft law, no tiene fuerza vinculante, ¿cierto? Siempre hemos escuchado eso. Y, por otro lado, como hemos firmado y ratificado un tratado, esto sí tiene fuerza vinculante. Sin embargo, en el caso, y esta es una excepción, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos, estas dos declaraciones constituyen, dentro de las fuentes del derecho internacional, costumbre internacional. Porque el uso de la Declaración Americana y Universal es una práctica realizada por los estados y aceptada como derecho por parte de los estados. Entonces ha sido elevado a un rango de costumbre internacional, y así lo ha establecido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo si es que alguien en algún momento quiere cuestionar el uso de la Declaración Americana o la Universal. Los principios generales del derecho y las decisiones jurídicas, obviamente, también son fuente, y la doctrina autorizada de los publicistas más representativos también son fuente. Dentro de doctrina también podemos encontrar, por ejemplo, las observaciones generales de Naciones Unidas, ¿no? También son fuente. Si quieren profundizar en este tema, les recomiendo, hay un libro de descarga gratuita, que es de un mexicano, no, bueno, con una edición editorial mexicana, de hecho sea de paso, que es de Daniel O'Donnell, Daniel O con apóstrofe Donnell, Sistema Universal de Derechos Humanos, más UNAM, y les va a descargar un libro que tiene 3 tomos. Ahí ustedes van a encontrar fuentes del derecho internacional, jerarquía de las fuentes y el contenido de los derechos según el Sistema Universal.
derecho a la integridad, derecho a la vida, garantías, protección judicial, derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación. ¿Y el libro se llama? El libro se llama Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y el autor se llama Daniel O'Donnell. O'Donnell. Voy a pasar esto, solo aquí tienen un poco a la vista las fuentes, voy a pasar rápido esta parte. La doctrina también, ¿no? Como yo les dije, los comités de Naciones Unidas emiten doctrina, criterios de Daniel O'Donnell también como una fuente del derecho internacional. Esto sí me interesa tener claro, el Corpus Juris. El Corpus Juris internacional está formado por, ¿qué es el Corpus Juris? Un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados, dice el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una definición de Corpus Juris que ha dado la Corte, ¿en qué caso? En la opinión consultiva número 16 sobre el derecho a la información sobre la asistencia consular, que dijo que tanto la convención... A ver, yo pregunto, cuando uno mira la convención americana y dice, a ver, ¿qué son los derechos del niño en el derecho internacional? No le hablo del derecho nacional, el derecho internacional. ¿Qué son los derechos del niño? Entonces uno revisa la convención americana y que va a encontrar que el artículo 19 dice, y les voy a decir expresamente, derechos del niño. Todo niño tiene derecho a la especial protección por parte de su familia, la sociedad y el Estado. And that's it. Eso es todo lo que hay sobre derechos del niño. Entonces, díganme ustedes, si llega un caso de niños forzados a participar en el servicio militar de carácter obligatorio, ¿cómo yo defiendo ese caso si la Convención Americana solo me dice que los derechos del niño es la protección especial de los niños por parte de su familia, la sociedad y del Estado? ¿Qué hago yo ahí? ¿Cómo resuelvo? Porque el caso que tengo a la vista es un niño forzado a participar en el servicio militar obligatorio. Ya, pero no se pronuncia sobre hasta qué edad se es niño. No dice si está prohibido o no, qué se debe de hacer en situaciones de servicio militar obligatorio o conflictos armados. No regula. Dejo al niño yo en total desprotección. ¿Cómo le doy contenido a la Convención Americana? Y además, ya entramos al ámbito interno, ¿cómo le doy contenido a mi legislación interna si a nivel interno hay esferas mínimas de protección que todavía no hemos protegido? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? El concepto Corpus Juris, ¿qué nos dice? Corpus Juris es un conjunto de normas internacionales con efectos jurídicos diversos. En el caso particular de los derechos del niño, la Convención Americana, como les he dicho, no define qué es el niño. No dice. Los niños tienen especial protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. ¿Dice que es niño? ¿Define qué es niño? No. ¿Dice qué derechos tiene? No. Solo dice quién lo debe proteger, su familia, la sociedad y el Estado. Ah, y eso es todo. Porque esa es la esfera mínima de protección del convenio. En situaciones que han llegado al sistema, obviamente, la Corte dijo, a ver, vamos a pronunciar, vamos a darle contenido a la Convención. Porque la Convención es un instrumento vivo que está en constante y permanente evolución, interpretación pro persona. Entonces dice, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional en materia de protección de los derechos del niño, dice la Corte, que debe de servir a esta Corte para fijar el contenido y alcance de la disposición general que define qué es ser niño en el artículo 19 de la Convención. ¿Qué está haciendo ahí la Corte? La Corte lo que está dando es contenido al artículo 19. Dice, el artículo 19 dice que el niño tiene protección por familia, sociedad y el Estado, pero eso es insuficiente. Yo necesito definir qué es el niño y qué otros derechos hay y qué otras obligaciones tiene el Estado para con ellos. Entonces, yo le voy a dar contenido al artículo 19 de la Convención, que casi no me dice nada, con la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Porque ambos instrumentos, dice la Corte, constituyen un muy comprensivo corpus juris internacional en materia de protección de los derechos del niño, donde la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño debe de usarse para darle contenido al artículo 19. Ah, caramba, ahí se soluciona el problema. Porque cuando yo me remito a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, ¿qué voy a encontrar? Que me dice que ser niño hasta los 18 años,
Me dice que ocurre que los niños no deben ser forzados a formar parte del servicio militar obligatorio, ¿no? Que no deben participar en conflictos armados, o sea, en una mayoría de edad sí, mayor de 18, pero infra no. Empieza a darle contenido, derechos y deberes que el principio del tratado no lo plantea. Ahora agregamos otra variable, bajo la misma lógica. Cuando yo miro la Convención Americana y aplico, cuando miro la Constitución Política del Perú, bajo esta misma lógica, el artículo 1.1 de la Convención dice que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos sin ninguna forma de discriminación basada en, y enumera, sexo, religión, edad, nacionalidad, y otros, pero no menciona género. Ante esa ausencia, ¿no?, podemos decir que la Convención Americana, conjuntamente con ¿qué instrumento de protección del sistema interamericano?, brinda una protección más amplia en materia especial de los derechos de las mujeres. Lo he hablado hace un momento. Interamericano primero. Belén do Pará. Muy buena. Solo Belén do Pará, ahí viene lo que dijo la doctora. La Convención de Naciones Unidas, CEDAW, es otro instrumento jurídico especializado en protección de derechos de las mujeres. Entonces yo puedo decir que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conjuntamente con la Convención Interamericana